Así preparo una ensalada de mango y aguacate irresistible y llena de sabor. Preste atención pues desde ya, porque esta ensalada no es cualquier ensalada. Esta es de esas que sorprenden desde el primer bocado. Iniciamos esta exquisita ensalada con un tomate maduro grande. Lo lavamos muy bien, con calma. Ponga cuidado a este detalle porque la limpieza es clave. Luego lo cortamos en rodajas y después lo llevamos a cubos bien pequeños. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta jugosidad, color y es una fuente natural de antioxidantes. Vea pues, díganos en los comentarios, ¿a ustedes les gusta el tomate bien maduro o más firmecito para las ensaladas? Seguimos con un mango bien maduro. Lo lavamos muy bien, retiramos la cáscara y lo cortamos en rodajas. Luego lo llevamos a cubos pequeños, parejitos. Este ingrediente me encanta, es de mis favoritos, porque aporta dulzura natural, fibra y un sabor tropical que levanta cualquier ensalada. Ponga cuidado, ¿cierto? Que el mango es el que equilibra todo aquí. Y aprovecho para preguntarles, ¿prefieren el mango más maduro o un poquito verde en las ensaladas? Vea, si ya le cogió cariño a este canal, déjelo claro y suscríbase. Eso sí, hágalo ya, antes de que se distraiga. Ese clic es el que nos ayuda a seguir metiéndole ganas y trayéndole contenido con sabor y calidad. Ahora tomamos media cebolla de huevo roja pequeña, la limpiamos muy bien, retiramos cada una de sus capas y luego la cortamos en julianas o aplicamos el corte pluma, bien finito. Este paso es importante para que la cebolla no opaque los demás sabores, sino que acompañe suavemente. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta carácter y un toque ligeramente dulce cuando está bien cortada. Continuamos con 2 aguacates Hass maduros pero firmes. Los abrimos a la mitad, retiramos la cáscara y la semilla y los cortamos en cubos medianos. Ponga cuidado aquí, vea pues, porque el aguacate es cremosidad pura y además aporta grasas saludables que benefician el corazón. Este ingrediente es de mis favoritos, ¿cierto? Y cuéntenos, ¿a ustedes les gusta el aguacate bien cremoso o más firme? Reservamos un momento los ingredientes y pasamos a preparar el aderezo, que es el alma de esta ensalada. En otro recipiente agregamos la pulpa de un maracuyá, previamente pasada por un colador para retirar las semillas. Luego añadimos 2 cucharadas de miel de abejas, una cucharadita de mostaza y una pizca de sal. Batimos muy bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea, de esas que ya provocan probar, ¿cierto? Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos el mango maduro, el tomate maduro, la cebolla roja y el aguacate. También añadimos un puñado pequeño de hojas de hierbabuena frescas. Pongo cuidado a este detalle, porque este ingrediente refresca, aromatiza y eleva toda la preparación. Incorporamos directamente el aderezo sobre los ingredientes y con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin afán, asegurándonos de que el sabor se distribuya por completo y abrace cada cubo y cada hoja. ¡Listo! Servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pescado a la plancha, pollo asado, carnes blancas o simplemente disfrutar sola como un plato fresco y ligero. Si esta receta les gustó, déjennos un comentario, cuéntenos qué ingrediente les llamó más la atención o qué le agregarían ustedes. Compartan este video con alguien que disfrute comer rico y saludable, regálennos un me gusta y suscríbanse al canal de las ensaladas para seguir preparando juntos recetas fáciles, frescas y llenas de sabor. Vamos pues, que aquí seguimos cocinando con gusto y con amor, ¿cierto?